Carta de Pablo a los Hebreos, capítulo 12. Leamos en el nombre del Señor Jesucristo el versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amados hermanos y hermanas, en el nombre del Señor Jesucristo, quisiera rogarle la atención a la palabra de Dios. La Biblia, la palabra del Señor, es una fuente de bendición. Pero que en la Biblia sean unos escritos, oiga esto. Como ejemplo, Pedro reconoció la gran sabiduría de Pablo y dijo, nuestro hermano Pablo, dijo Pedro, escribió unas palabras con un sentido profundo, con un sentido difícil de comprenderlo e interpretarlo, pero que bien los indoctos, dijo Pedro, tú eres en el sentido de la palabra para su propia perdición. Por eso Pablo escribió a los corintios y les dijo, los profetas hablan 2 o 3 y los demás oigan, los demás juzguen. Otra vez dijo Pablo, no menospreciéis las profecías, oídlo todo, oiga, oídlo todo, pero hay que retener lo bueno. Eso es lo importante, la importancia de oír la palabra de Dios. Pablo en esta ocasión habló algo muy especial. Habló de los ojos del alma, los ojos espirituales. Porque quiero decirle que un pueblo espiritual busca lo espiritual, no lo material. Esta carta era una carta a los hebreos. Y hay que aceptar que los hebreos estaban inclinados a las obras de la ley, creyendo alcanzar algún beneficio de la ley. Es cierto. La Biblia dice que la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es nuestro ayo para llevarnos a Cristo? ¿Cómo lo entiende? Porque Pablo dice, yo no conocí el pecado sino por la ley, porque donde hay transgresión hay ley, ¿verdad? Y dice que la ley vino a descubrir el pecado. Aquí había una tendencia muy grande, porque quiero decir, cuando estamos oyendo, hablando la palabra, dice, puesto los ojos en Jesús. Estamos hablando de la forma de doctrina. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Cuando Pablo enseñó a los hebreos diciendo,
puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Al hablar de fe, hermanos, todos sabemos que la fe es la sustancia de lo que no se ve, es la convicción de lo que se espera. La fe, fíjese, hermano y hermanas, es un potencial espiritual. Fe que conlleva un poder maravilloso. Es un potencial divino. Sus atributos son obediencia, porque a través de ella, de esa fe, el hombre puede alcanzar cosas sobrenaturales. La fe es un potencial para alcanzar cosas sobrenaturales, grandísimas en la vida. Eso es muy grande. Y una obra grande de la fe, oiga bien, porque vamos a hablar en dos aspectos de la fe. Primero, vamos a hablar de una fe realizada, de una fe hecha, de una fe creada por el Señor Jesucristo, porque Cristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Autor, ¿verdad? Autor es el que hizo el himno, autor del himno, autor de la obra, es el autor de la obra, hizo una obra perfecta en sus días, y el autor es fulano de tal. Cuando estamos hablando de esta fe de Cristo, hermanos y hermanas, oiga bien, le decía que vamos a hablar en dos aspectos con respecto a la fe. Primero, la fe creada, la fe formada, la fe hecha por el Señor. ¿Cómo ves? ¿Cómo entiende eso? Dice la Escritura: puesto los ojos en el fundamento, la piedra angular donde está colocada, de donde depende nuestra doctrina, nuestras enseñanzas, los mandamientos que estamos practicando, hemos recibido, de donde ha venido la salvación del alma, el perdón y la vida eterna. Porque quiero decirle, hermanos, que cuando estamos hablando de salvación, de perdón y vida eterna, tenemos que hablar de la justicia, tenemos que hablar de la justificación. Y quiero adelantar, ayer le decía que esta estructura, la sana doctrina, o que la sana doctrina está cimentada, oigan, hermanos y hermanas, pero oiga bien, para que entienda la palabra, para que diga amén, para que no va a decir equivocadamente amén. Oiga, el amén es la confirmación, el amén es Cristo, es la confirmación. Pero usted durmiendo, oiga, hermano y hermana, usted durmiendo va a decir amén porque oyó, o porque oyó que los demás dijeron, y no va a decir amén, no va a confirmar, no va a decir Señor, así es, bendito es tu nombre, tu palabra es verdad. ¿Por qué? Porque nomás está allí durmiendo. Pero cuando usted, oiga, hermano, no comprendió la palabra, no la analizó, no la entendió, no puede decir amén porque no la comprendió, no entendió la palabra. Pero oiga esta palabra. En primer lugar, esa fe efectuada, realizada por Cristo, oigan, hermanos, es el gran plan de salvación. La fe de Cristo vino para manifestar las promesas de Dios en la eternidad. Vino para manifestar lo que Dios había predestinado, elegido en la eternidad.
cuando Pablo escribió a los hebreos, les dijo: en amor, habiéndolos predestinado para ser adoptados hijos suyos, para ser un pueblo espiritual, para el reino celestial, para la gloria, porque nos va a sentar en los lugares celestiales en Cristo. Pero esto fue antes de la fundación del mundo. Segundo, para cumplir, para manifestar lo que Dios había prometido al creyente Abraham, porque el creyente Abraham, que comenzó a experimentar el potencial, oigan hermanos y hermanas, de la fe, fue Abraham. La Biblia dice que Abraham creyó en esperanza sobre esperanza y llegó a ser padre de muchas gentes. La Biblia, oiga hermanos y hermanas, dice que un día Dios le prometió a Abraham y le dijo: mira las arenas de este mar, de este mundo, así será tu descendencia en la tierra. Pero algo tan hermoso le dijo: Abraham lo llamó, lo llevó al patio y le dijo: Abraham, mira las estrellas. Pienso que en una noche despejada, una noche llena de ambiente, y el Señor lo llevó a Abraham y le dijo: Abraham, mira las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Oigan hermano, Cristo, el Dios del cielo, estaba hablando de un pueblo de las estrellas. Oiga hermano, qué maravilloso, de las estrellas. Y ese pueblo es la iglesia, somos los creyentes, la esposa que vamos a vivir con Cristo por los siglos de los siglos. Oiga hermano, la iglesia, las estrellas, la iglesia, los creyentes, la iglesia, los que hemos sido comprados, redimidos con sangre. Pero esta palabra me quiere. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La fe de Cristo, hermanos, es el gran plan de salvación. Oiga, está comprendido a través de la muerte de Cristo, su sepultura, su muerte, el derramamiento de su sangre, de su costado herido, su sepultura y resurrección de entre los muertos. Está comprendido el gran plan de Dios, y esto se llama la fe de Jesucristo, el potencial de Dios. Oigan hermanos, para justificar al hombre caído en la maldad, porque aquí, oiga hermanos y hermanas, aquí no van a entrar las obras, aquí no van a entrar la capacidad intelectual, aquí no entra la nobleza en la vida del hombre, de la mujer. Aquí vamos a hablar de una fe maravillosa, de una fe que salva, de una fe que redime, de una fe que lleva al cielo. Y esa fe es la fe de Cristo, porque Cristo la perfeccionó, porque Cristo la consumó, porque Cristo hizo la fe, el gran plan de salvación, hermanos y hermanas, para que en ella los muchos caídos en la maldad, los esclavos de corrupción, de pecado, aquellos que estábamos abandonados en la maldad, alcanzásemos una justificación perfecta. Pero le decía que esta palabra de fe que estamos predicando, que la palabra del Señor dice en Hechos de los Apóstoles, que cuando los apóstoles estaban predicando, los grandes gobernantes llevaron a los hermanos y les dijeron: ustedes están llenando a nuestro pueblo de esa doctrina, de esa fe, y quieren echar, oigan hermanos y hermanas, la sangre de ese hombre sobre nosotros, dijeron los gobernantes. Pero la Biblia dice en capítulo 6 de los Hechos, versículo 7, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Cuando estamos hablando de lo que Pablo dijo y la doctrina, oiga, que aunque siendo esclavos del pecado habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina, claro es que el apóstol está enseñando, oigan hermanos y hermanas, que esa fe maravillosa de Cristo, que esa obra perfecta, que esa obra espiritual ha de justificar, ha de santificar al hombre a través de la obediencia a
ese plan, a través de la obediencia a ese mandato, a través de la obediencia de esa fe que purifica, que santifica, que lleva al cielo. Porque cuando hablamos de la fe de Cristo, estamos hablando del plan de salvación. ¿Será posible? ¿Será cierto? Miremos la palabra de Dios. Leamos Gálatas en el capítulo 2. Pero primero leamos esta palabra. Leamos primero Romanos capítulo 3. Oiga esta palabra. Romanos capítulo 3. Y vayamos así despacio. Porque para que usted y yo comprendamos la palabra, tenemos que conjugarla, tenemos que verla, analizarla, a llegar a conclusiones. Oiga, hermano y hermana, para decir amén, bendito Señor, porque tú eres, porque Cristo es la roca, es el fundamento de mi seguridad, porque Cristo, oiga hermano, en Él está fundamentada mi esperanza, la sana doctrina que estamos practicando, los mandamientos que no son dictadura, oiga hermano, los mandamientos que no son ordenanzas para determinar un terrible castigo, los mandamientos que se comprenden dentro de la fe, la justicia, oiga hermano y hermana, los mandamientos que están comprendidos dentro de la fe, de la justicia y la piedad, oiga, nos conllevan a vivir una vida de paz, una vida de felicidad, una vida de dicha. Las asambleas en Guatemala, en México, en Estados Unidos y en el mundo que estamos practicando la sana doctrina, la estamos viviendo, la estamos comiendo, la tenemos en el corazón, se está reflejando en esta congregación sencilla y humilde. Nuestras hermanas vestidas en su cabal juicio, cubiertas su cabeza conforme a la fe lo demanda, conforme a la palabra de Dios lo demanda. Nuestros hermanos sentados en su cabal juicio, estamos mostrando, oiga hermano y hermana, que estamos obedeciendo esa fe maravillosa que ha traído para nuestros corazones, para nuestro ser, la bendición eterna. Miremos la palabra, capítulo 3, y leamos el versículo 23 en adelante. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es bastante lamentable pensar, pero no olvide que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina que está fundamentada en Cristo, en la fe, en la justicia de la fe y en la piedad de Dios. Eso es maravilloso. Pero miren, las 4 partes que le hablaba ayer son Cristo, la piedra, la roca inconmovible de los siglos, Cristo, la fe de Cristo, que ha venido a salvar al mundo. Y el otro concepto de la fe es creer, el otro concepto de la fe es esperanza, es confianza para alcanzar beneficios a través del gran poder de Dios. Terminemos eso. Capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Oiga esto, hermano y hermana, oiga, y siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el justo oiga y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Nada digo yo, todo fue pagado ya, nada de usted, nada hecho, hermano, nada. La Biblia dice que la fe de Jesús, a través de la santa obediencia, generó justicia,
generó justicia para justificar al ser humano, no importando su estado en que está viviendo. Llegó una mujer con nosotros un día llorando. Yo quisiera gozar de esa paz que ustedes viven, pero no puedo. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Creo que para mí no existe salvación. Mi vida ha sido muy ofensiva ante Dios y muchos, y pienso que no existe salvación para mí. La Biblia dice, Pablo dice, puesto los ojos espirituales en Jesús, la piedra angular, la piedra de cimiento, la seguridad de los creyentes. A ver la fe de Jesús, a ver qué ha hecho esa fe, ese plan, esa obra redentora. La Biblia dice, siendo justificados gratuitamente, oiga hermanos y hermanas, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, y de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Yo estaba pensando, cuando Pablo le escribió a los hebreos y les dijo, hermanos, les dijo, si la sangre rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, Pablo está diciendo que la ley, hermanos y hermanas, tenía estatutos, que la ley tenía un medio de purificación a la carne. Y oiga bien lo que le voy a decir. Pablo declara que la ley, oiga esto, era exclusivamente para la carne y no para el alma, para la carne y no para el espíritu, porque como usted oía, algunos, oiga, malinterpretamos la palabra de Dios. El alma y el espíritu y el alma conjuegan, hermanos, oiga, el espíritu sin el alma y el alma sin el espíritu. Pero lo que quiero enseñar, lo que Pablo dice, cuanto más la sangre de Cristo purificará vuestras almas, oiga hermano, a través de su sacrificio de fe, a través de ese plan, a través de esa fe maravillosa que salva, que redime, que da el perdón y justifica al hombre de todo su pecado, de toda su maldad. No importa qué tan inteligente fue usted, malo. La Biblia da una serie de listados. Algunos de ustedes, dijo Pablo, eran adúlteros, fornicarios, eran hechiceros, afeminados, se echaban con varones, y bueno, una serie de listas, pero todos aquellos que por la fe en Cristo, aquellos que hemos depositado nuestra fe en el Señor Jesucristo, hemos hallado la salvación, el perdón de los pecados, y Dios nos mira como que si nunca hubiésemos pecado. Leamos la palabra, Gálatas en el capítulo, por eso, oigan, hermano, por eso vamos a ver un poquito. Leamos todavía en Romanos en el capítulo 1, y leamos ahora el versículo 17. Oye, porque en el Evangelio, la obra de la fe, porque en el Evangelio, la obra de salvación, porque en el Evangelio, la obra de redentora, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo
con este texto porque será base fundamental para aquellos que todavía tienen tendencias con la ley, para aquellos que todavía tienen tendencia con el antiguo pacto, para aquellos que todavía suspiran por el antiguo pacto. Oigan, hermano, en la mañana usted oía, pues habiendo cambio de sacerdocio, necesario es que apareciese un cambio de ley. Y oigan, hermano, y Dios en su gracia quiso manifestar su justicia, quiso manifestar su misericordia, su favor a través de la obra, a través de la fe de Cristo, a través de su santo sacrificio, porque a través de ese sacrificio Dios habría de justificar, de santificar a un mundo que vamos a vivir en la gloria, hermano, en el tercer cielo, en las naciones celestes. Usted se olvida que tiene enfermedades, usted se olvida que tiene cáncer, que tiene diabetes. Un hermano me dijo, la diabetes, hermano, es una forma de educación al hombre para poder comer, para poder servirse, porque cuando nosotros estamos usando, no le atinamos y hay una serie de situaciones, todo lo que nos damos, comemos una libra de carne, una libra de camarones, de chicharrones, etcétera, etcétera, y no tenemos cuidado del tiempo, pero oiga, pero vienen algunas enfermedades que vienen a corregir nuestra necedad, pero cuando nosotros estamos tomando, oiga, hermano y hermanas, lo que es la fe de Cristo, nos olvidamos de todo lo que existe en el mundo, porque estamos diciéndole gracias, Señor, por esa obra de fe, gracias, Señor, por ese sacrificio de fe, gracias, Señor, por esa obra de redentora, porque en ella hemos sido justificados. Pablo dijo, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Primero quiero decir que la iglesia militante en el mundo vivimos por fe, no por la ley de Moisés, no por las obras de la ley, no porque nosotros somos capaces de sí mismos. La fe es la sustancia de la iglesia. La fe es la que nos mantiene. La fe es la gran esperanza de salvación. La fe es el potencial, porque a través de la fe apareció la justicia para justificar y preparar al hombre para cancelar su deuda, sus pecados, oiga, para justificar y obtener en primer lugar la salvación eterna del alma. 2, el perdón de sus muchos pecados. 3, el poder de una vida indestructible. ¿Te das cuenta, hermano? Qué gran dicha. Gracias a Dios por la fe de Cristo. Vamos a concluir porque yo voy a agarrar 30 minutos. Leamos la palabra de Dios en los Gálatas, en el capítulo 2. Leamos Gálatas en el capítulo 2. Oiga lo que la palabra del Señor dice. Voy a hablar, la iglesia vive por fe. La iglesia milita por fe. La iglesia es sustentada por la fe de Cristo, hermanos y hermanas. Los mandamientos, solamente que los atributos de la fe es obediencia. Hebreos 5, 8 y 9, el apóstol dice que Cristo, habiendo venido a ser autor de eterna salvación, pero oiga, a todos los que le obedecen. Un día yo obedecí la voz de Cristo y un día yo creí en la obra de Cristo. Esa fe en Cristo, ese plan de salvación me justificó y somos salvos y somos libres y somos justificados y somos justos. Qué maravilloso. Gálatas capítulo 2, y mire esta palabra, versículo 16. Oiga esto. 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Oyó? Que la ley era para la carne. La fe, la gracia, la justicia para el espíritu, mi hermano.
La Biblia dice, la palabra del Señor dice, sino por la fe de Jesucristo, por el gran plan de salvación, por el plan de vida, por la fe de Cristo, que vino a manifestar la justicia de Dios, el cumplimiento de sus promesas a un mundo caído que no éramos pueblo de Dios. Sí, la palabra del Señor dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. No se puede. Solamente quiero mostrarle lo que Pablo dijo. Pablo le dice, vamos a poner a una nube de testigos que alcanzaron beneficios gloriosos. Pablo dice, esto se logra a través de la obediencia a la fe. Hebreos capítulo 11, la Biblia dice que Abraham obedeció a la fe. Abraham obedeció a esa fe gloriosa, habiendo abandonado su pueblo y caminar sin saber a dónde iba. La Biblia dice que Cristo ha venido a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Pablo escribió a los romanos que también se está publicando este mensaje de fe al mundo entero. ¿Para qué? Para la obediencia. Romanos capítulo 1, y aquí concluimos. Capítulo 1 de Romanos, y oiga, vamos a terminar, vamos a concluir este mensaje leyendo el versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor a su nombre. Este primer concepto de fe que estamos hablando de la fe creada, de la fe consumada por el Señor. Estamos hablando, oigan hermanas, de la fe realizada, de la obra de Cristo en la cruz, la manifestación de la fe para manifestar la justicia, para santificar, para justificar a un mundo que hemos creído en Cristo. Hoy somos aquellos justos, hoy somos un pueblo justo, somos los justos, somos el pueblo justificado por la fe de Cristo, y vamos al cielo, cantamos libertad, vamos a vivir en la gloria magnífica. Muy pronto viene Cristo a levantarlo, pero continuaremos viendo que la iglesia vive por fe, se sustenta por fe y milita por fe. Gracias al Señor, hermano y hermanas, por la palabra del Señor, porque hoy somos justos por la fe de Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.